Número 5. El Doctor Octopus. A pesar de sus características criminales, el Doctor Octopus tuvo un comienzo relativamente benévolo. Otto Octavius fue un reconocido doctor en física nuclear, investigador e inventor científico. Octavius diseñó un dispositivo con 4 brazos metálicos resistentes a la radiación, dotados de gran fuerza y precisión, de los que se valdría para continuar con sus investigaciones en el campo de la física nuclear. Los brazos se unían a su cuerpo mediante un arnés que Octavius llevaba en el dorso. Tras un accidente en el laboratorio, los brazos se fusionaron al cuerpo de Octavius, quien adquirió el poder de moverlos a voluntad, usando solo el pensamiento. El accidente también provocó daños cerebrales, lo cual se ha interpretado como una causa de que el cerebro tuviese que dirigir 4 nuevas extremidades. Con esa mentalidad desquiciada, Octavius comenzó a dedicarse al crimen, bajo el nombre de Doctor Octopus, en referencia a sus 8 extremidades. En casi todas sus apariciones, el Doctor Octopus ha sido un gran protagonista de legendarias batallas, y elabora sofisticados planes para eliminar al héroe arácnido. Se ha unido con otros villanos enemigos del Hombre Araña. En una alianza con el búho casi asesina a la Gata Negra, tras lo cual Spider-Man le separó el arnés del cuerpo, lo que le causó a Octopus un gran dolor y una fuerte depresión, que casi lo llevan a la muerte. Eventualmente pudo controlar a distancia los brazos y reanudar su vida criminal. Llegó a obsesionarse con derrotar a Spider-Man, a quien le llegó a proferir un profundo temor y respeto. También fue el fundador y líder del grupo criminal Los Seis Siniestros, cuyo objetivo era deshacerse del héroe enmascarado. El grupo reunió a los enemigos más destacables de Spider-Man. En 2 ocasiones reunió a sus compañeros, pero en la última no pudo continuar con el liderazgo y los demás miembros se rebelaron. En la saga de los clones, el Doctor Octopus fue asesinado por Kaine, un clon de mente de Spider-Man. La estudiante de Octavius, Caroline Trainer, tomó entonces el lugar de Octavius y se nombró Lady Octopus. Eventualmente Octavius fue resucitado por un grupo de ninjas conocido como la Mano. Octavius perdió la memoria, que poco a poco fue recuperando mediante un chip que la contenía. Previamente, Octavius había descubierto la identidad secreta de Spider-Man, Peter Parker, pero al ser un hecho reciente y no estar grabado en el chip, no pudo recordarla. Sus brazos metálicos son su principal arma. El Doctor Octopus los puede mover a voluntad. Los brazos están elaborados de anillos metálicos, lo que les confiere una capacidad de movimiento y torsión. Cada uno posee en su extremo 3 dedos metálicos articulados que pueden manejar armas o instrumentos de precisión. Los brazos tienen una especie de vida propia y pueden defender a Octopus aunque éste se encuentre de espaldas. Tienen también una alta capacidad de respuesta y de movimientos rápidos. Al estar elaborados de un material muy resistente, los brazos son extremadamente fuertes y tienen la capacidad de soportar todo el peso del cuerpo de Octavius mientras caminan, y de levantar varias toneladas de peso. Además, si le son extirpados, puede moverlos a voluntad estando en un campo de acción. Salvo la capacidad de mover los brazos metálicos, Octavius no tiene otros poderes. Sin embargo, su mente genial le confiere una gran habilidad para crear armas. Así, tuvo pistolas láser, granadas, bombas de humo y pequeños explosivos capaces de volar una caja fuerte. Número 4. Kingpin. Wilson Fisk era un cerebro del crimen, inmiscuido en numerosas actividades ilegales tales como tráfico de estupefacientes, contrabando, asesinatos, entre otras. Pese a esto no tenía antecedentes criminales, poseía un ejército de abogados, una estrategia financiera y criminal sin paralelo. Fisk no tiene poderes sobrehumanos, mide 2,08 metros, pero su cuerpo de más de 200 kilogramos es principalmente músculo sólido. Es un luchador excepcional que se ha enfrentado con el Hombre Araña. No obstante, Daredevil ocupa su principal atención. Conoce la identidad de Daredevil desde hace años. Ha utilizado a un gran número de criminales y asesinos, entre los que destacan Bullseye y Tipo y Mary. Wilson Fisk recientemente perdió su imperio criminal en un golpe sangriento, en manos de uno de sus empleados, quien estaba trabajando con su hijo Richard. Por poco lo recupera, pero fue derrotado por Daredevil, quien lo reemplazó como el nuevo Kingpin. Fisk está ahora en prisión. Tiempo después, en la guerra civil que afectó a todos los superhéroes, Spider-Man, convencido por Iron Man, reveló en público su identidad secreta, lo cual provocó la ira de Kingpin, que desde la cárcel ordenó asesinar a Mary Jane Watson y a May Parker, esposa y tía del Trepamuros, respectivamente. Spider-Man logra salvar a Mary Jane, pero el francotirador alcanza a May, que cae en coma.
Spider-Man, al sentirse impotente para ayudar a May, decide ir tras el causante de esto, usando su viejo traje negro. Finalmente, descubre que Fisk fue quien organizó su ataque. Spider-Man le da una paliza de muerte, dejándolo moribundo y humillado. En la continuidad Ultimate Kingpin aparece por primera vez en las páginas de Ultimate Spider-Man, como rey del crimen. La mayoría de los delincuentes de la ciudad le deben cuentas a él. Kingpin es un cerebro del crimen, no tiene habilidades especiales, solo su intelecto y tiene una fuerza y agilidad casi atléticas a pesar de su gran tamaño. Actualmente pertenece a los 6 Siniestros. Número 3, el Duende Verde. Norman Osborn, mejor conocido como el Duende Verde, es uno de los enemigos más peligrosos del Hombre Araña. Sus principales características son las de un multimillonario psicópata. Buscando restablecer la fortuna familiar que su alcohólico padre había perdido, Norman creó Oscorp Industries, que se especializó en el desarrollo químico. Al lado de su esposa, Emily, quien murió poco después de dar a luz a su hijo, Harry, Norman se enfocó en fortalecer su creciente imperio descuidando a su hijo, a quien veía como una desilusión. Norman intentó crear un suero de superfuerza utilizando escritos de sus empleados. Aún sin terminar, el verde brebaje explotó, bañando a Norman e introduciéndose en su piel. Mientras estuvo hospitalizado, Norman se dio cuenta que el suero había sido exitoso de alguna forma. Ahora no solamente tenía una fuerza sobrehumana, sino que también se volvió más inteligente. Sin embargo, su poco convincente conocimiento sobre ética y su cordura empezaron a caer. Mostrando mayor tendencia por actividades ilegales, el ahora demente Norman soñó con crear un imperio criminal y fijó al nuevo héroe Spider-Man como su primer objetivo. Secretamente contratando y equipando a los jefes criminales para matar al héroe, Norman siempre quedaba disgustado por los fracasos de sus asesinos de pacotilla. Tomando el asunto en sus propias manos, Norman opta por convertirse él mismo en un supervillano. Tomando como inspiración el color de su suero, decidió llamarse a sí mismo el Duende Verde. Por propia cuenta o aliándose con otros criminales, el Duende Verde atacó a Spider-Man una y otra vez, sin saber que el trepamuros era en realidad el adolescente Peter Parker, amigo de Harry. Eventualmente, Norman se enteró del secreto de Peter, sellando sus destinos como eternos enemigos. Con un nuevo duende deslizador, el Duende Verde logra capturar a Peter y le revela su propia identidad. Norman fue vencido después de ser arrojado hacia unos cables eléctricos y empapados por unos productos químicos, causándole una amnesia. Esto solamente exacerbó la inestable mentalidad de Osborn, y su mente variaría entre el ahora gentil Norman y el cruel y despiadado Duende Verde. El Duende Verde resurgió nuevamente, 2 veces en contra de Spider-Man antes de que su personalidad maligna fuera nuevamente sumergida. Tiempo después su personalidad demente volvió a aparecer causado por la drogadicción de Harry y los problemas financieros de Industrias Osborn. Completamente en control, el Duende Verde secuestra de Gwen Stacy y cuando Spider-Man intenta salvarla, la lanza hacia su muerte desde lo alto del puente Brooklyn. Al intentar matar a Spider-Man, el duende accidentalmente se empala a sí mismo con su duende deslizador. Asumido como muerto, Norman huye hacia Europa, en donde se quedó por muchos años. En su ausencia, una fila de sucesores empezó a emerger, todos entusiastas de continuar en donde se quedó el Duende Verde original se quedó. Como Roderick Kingsley, quien descubrió el equipo de Norman y una variante del suero del Duende Verde, convirtiéndose en Hobgoblin, o el propio Harry Osborn, quien al igual que su padre perdería estabilidad mental. Habiendo perdido la cordura después de varios intentos de ser un héroe, Harry reasume el nombre del Duende Verde y una vez más se enfrenta a Spider-Man, pero muere de la tensión. Después de la muerte de Harry, Norman regresaría a casa intentando retomar su venganza contra el Hombre Araña y esta vez estaba más loco que nunca. Ataco a Parker detrás de las escenas durante la saga del clon e intento destruir el mundo de Parker por completo, pero quedaría expuesto públicamente como el Duende Verde y sería derrotado. Poco después lideraría el grupo de supervillanos conocido como los 12 Siniestros. El Duende Verde puede volar con su duende deslizador, lanzar bolas de fuego por sus manos y posee superfuerza. En un principio sus poderes afectaban su inteligencia además de verse perturbada por fantasmas mentales. Más tarde, sus poderes han evolucionado de tal manera que puede transformarse en el Duende Verde a voluntad, sin que aparentemente afecte a su inteligencia aunque permaneciendo ciertos rasgos de locura. Él mismo ha teorizado que su evolución celular está en constante cambio. Sin duda uno de los villanos más peligrosos y memorables del Trepamuros, se lleva la medalla de bronce en este conteo. Número 2, Carnage.
Un supervillano resultado de la fusión entre Cletus Kasady, un asesino en serie, y de un simbionte descendiente de Venom. Cletus Kasady es un psicópata y un sádico homicida. Kasady tuvo una infancia conflictiva, él mató a su abuela al empujarla por un tramo de escaleras y torturado el perro de su madre. Su madre luego intentó matarlo, y fue golpeado por su padre quedando al borde de la muerte. Durante el juicio de este, no recibió defensa de Kasady. Como un huérfano, Kasady fue enviado a un orfanatorio, donde su comportamiento antisocial le convirtió en el blanco de abusos por parte tanto de los otros huérfanos como del personal. Kasady se vengó asesinando al administrador disciplinario, empujando a una chica que se negó a salir con él enfrente de un autobús en movimiento y quemando el orfanato. Fue durante sus brutales años en el orfanato que Kasady adquirió su filosofía de que la vida era esencialmente sin sentido e inútil y que las leyes son solo palabras. Considero el propagamiento del derrame de sangre al azar y sin patrón como la libertad definitiva. Kasady se convirtió en un asesino serial, fue capturado y encerrado en prisión en donde compartía celda con Eddie Brock, quien había perdido el simbionte que lo transformó en Venom. Un día el simbionte de Venom regresó y se unió de nuevo con Eddie Brock, quien escapó de prisión pero había engendrado otro simbionte el cual se fusionó con la sangre de Kasady, transformándolo en Carnage. Este escapó de prisión y comenzó una serie de asesinatos escribiendo Carnage es lo mejor en las paredes de la escena del crimen con su propia sangre. Spider-Man logra dar con él pero el héroe demuestra no ser rival para el poder de Carnage. Desesperado, Spider-Man decide aliarse con Venom para poder derrotar a Carnage, siendo la primera de las muchas alianzas que harían en su contra. El dúo logra derrotar a Carnage con un arma sónica pero el simbionte sobrevive ya que se alojó en la sangre de Kasady. Durante el momento en que Ben Reilly ocupó el lugar de Peter como Spider-Man, el simbionte se escapa del instituto donde Cletus estaba encarcelado, buscando un anfitrión más fuerte y se combina con Ben. Reilly tiene poca experiencia con los simbiontes y no tiene preparación contra un enemigo inmune a su sentido arácnido, por lo que el simbionte se apodera de su cuerpo y se convierte en Spider-Carnage. El simbionte procura forzarlo física y mentalmente a matar a Peter Parker y a otra gente inocente, pero logra escapar del control del simbionte. Tiempo después, Carnage se unió a otros descendientes del simbionte de Venom y causan destrucción y caos, pero son derrotados por Spider-Man y Venom. Después Carnage fue capturado por Shield y encarcelado en la prisión de la isla Riker. Luego de que Electro provocara una fuga masiva, Carnage trató de escapar, enfrentándose a varios héroes como Daredevil, Spider-Woman y Luke Cage, y finalmente Robert Reynolds alias Sentry, quien llegó volando a Carnage hasta la atmósfera y allí lo mató partiéndolo por el medio. Sin embargo, más adelante se revelaría que Cletus seguía con vida con la mitad de su cuerpo cibernético. El simbionte que fue traído de vuelta a la Tierra para realizar experimentos lo mantuvo vivo hasta escapar de su contención y fusionarse de vuelta con Kasady, ocasionando que Carnage regrese para crear caos. El simbionte proporciona a Carnage fuerza, reflejos y resistencia sobrehumanos superiores a los de Venom y Spider-Man juntos. Su unión con Kasady se ha ido incrementando con el tiempo hasta ser una parte de él. Su unión con su simbionte es tan profunda que cuando habla en primera persona dice yo en vez de nosotros, como hace Venom. El simbionte le otorga la capacidad de adherirse a la mayor parte de las superficies con sus manos y pies, proyectar desde cualquier parte de su cuerpo una sustancia como telarañas, endurecer partes de su cuerpo para formar armas y proyectiles. El simbionte también puede alimentarse de sus enemigos mediante el contacto físico con ellos. En caso de que el simbionte sea destruido, Kasady puede rehacerlo las veces que quiera con un poco de su propia sangre, ya que la simbiosis alteró la química de su sangre, volviéndose una parte de la misma. Uno de los mejores y más temidos villanos tanto de Spider-Man como de todo el universo Marvel, se lleva la medalla de plata. Número 1, Venom. Uno de los villanos más peligrosos y despiadados del universo Marvel y uno de los principales enemigos de Spider-Man, y ha sido tal su relevancia e impacto entre los fans del arácnido que a pesar de ser conocido como un supervillano ha llegado a protagonizar varias colecciones de cómics con su nombre en el título. Eddie Brock era un respetable periodista de un diario competidor del Daily Bugle, que alcanzó la cima de su carrera por un reportaje donde supuestamente revelaba la identidad de un criminal conocido como Sin Eater. Pero su vida dio un inesperado giro cuando Spider-Man desenmascaró al auténtico Sin Eater. Despedido, abandonado por su mujer y apartado por sus colegas, se ve obligado a trabajar en periódicos sensacionalistas de segunda fila para lograr subsistir. Durante esta época va acumulando un tremendo odio hacia Spider-Man, al considerarle origen de sus males.
Abrumado por su situación, y a pesar de sus fuertes convicciones religiosas, decide poner fin a su vida suicidándose. Antes de llevar a cabo su determinación se retira a una iglesia a rezar. Allí, la fuerte emoción de Eddie despertó de algún modo al simbionte alienígena proveniente del planeta de Beyonder que había permanecido en la iglesia desde su último encuentro con Spider-Man. Se extendió sobre Eddie. Compartiendo ambos el odio por el trepamuros, el simbionte le da una razón para vivir al proporcionarle el poder y la información necesarias para vengarse de él. Establecen así una relación que dará lugar a la criatura que Eddie bautiza como Venom debido, según él, al veneno amarillista que se había visto obligado a escupir en periódicos basura por culpa de Spider-Man. Originalmente fue un supervillano, archienemigo de Spider-Man, aunque ha pasado por distintas fases debido a su extraño sentido ético, uno de los pilares fundamentales en su relación con el Hombre Araña, y por la que, aun conociendo la verdadera identidad de este, nunca la ha revelado. En alguna ocasión compartió celda con un asesino en serie, llamado Cletus Kasady, quien se convertiría en Carnage. En un momento dado, Spider-Man salvó la vida de Anna Welling, la ex esposa de Eddie, de ser asesinada por Sinister. Esto provocó un cambio de emociones en Eddie, quien ahora estaba en deuda con Spider-Man. Tras ese momento, Spider-Man y Venom dejaron de lado sus diferencias y Eddie partió a la ciudad de San Francisco, donde inició su carrera como vigilante en un intento de purgar su pasado. Finalmente Eddie decide separarse del simbiote permanentemente vendiéndolo en una subasta de Don Fortunato, cuyo hijo Angelo Fortunato tomaría brevemente la identidad de Venom pero moriría poco después por ser un huésped débil. Durante estos acontecimientos Eddie se mantuvo en un hospital sanando de un cáncer debido al largo tiempo que pasó junto con el simbiote. Eddie tiene un despertar religioso y mientras se encontraba en una iglesia rezando es encontrado por el señor Martin Lee alias el señor negativo, el cual lo invita a trabajar en el centro para indigentes. Eddie acepta el trabajo y Martin lo cura de su cáncer y lo vuelve inmune al simbiote sin que éste lo notara. En una ocasión el simbiote intentó regresar con Eddie pero en ese instante una sustancia blanca se expandió en el cuerpo de Eddie dándole todos los poderes que tenía cuando era Venom y totalmente inmune a las debilidades del simbiote, resurgiendo como el anti-Venom. Venom posee fuerza, velocidad y agilidad superhumanas. Igual que Spider-Man, sus manos y pies pueden adherirse a la mayoría de superficies y puede proyectar sustancia parecida a telarañas desde su traje. Es sin dudas el villano definitivo del Hombre Araña y uno de los mejores villanos del universo Marvel. No es el más malvado ni el más poderoso, pero es el perfecto oponente para el arácnido y es quien se lleva la medalla de oro en este top de sus mejores rivales. Este ha sido mi top 10 de mejores villanos de Spider-Man, espero que les haya gustado. Por favor puntúen y comenten, cuídense y hasta la próxima.